Muy buen día, mis estimados estudiantes de la asignatura de Pedagogía General, pertenecientes a la extensión universitaria Valle del Mocotíes. Recordemos que en esta oportunidad se tiene el agrado de brindarles a ustedes las orientaciones pertinentes al curso virtual referente a la unidad de aprendizaje Elementos del proceso educativo, el educando, educador, el currículo, la sociedad y su relación pedagógica. Es un placer ayudarlos a proseguir sus estudios para lograr la competencia de establecer las relaciones pedagógicas existentes en el proceso educativo, educando, educador, currículo y la sociedad para la comprensión de la educación como un hecho social e integral. En un primer momento es necesario definir que la educación como un hecho social parte de que es una necesidad propiamente de la sociedad, por cuanto requiere de ser una función, es una actividad propiamente dicha. Recordemos que la educación busca la preparación intencional, es decir, que el docente trabaja en función de los elementos pertinentes para considerar ese hecho que es la educación como parte de todos los componentes a los que continuamente revisa lo que es el sistema educativo venezolano. Es importante considerar que desde esa función social se activan los elementos culturales y bienes y valores propios de una sociedad, partiendo de que trabajamos con la materia gris o con esos educandos que provienen de diversas experiencias individuales dentro de su comunidad, haciendo pertinente que la educación se vea como un proceso de socialización de forma espontánea. Por lo tanto, la educación, con miras de esa preparación intencional, busca también el desempeño de tarea social, es decir, la docencia, concebida desde esa perspectiva humanista, implica que trabaja con todas las profesiones de la sociedad, por cuanto asienta la base que consideramos primaria para poder abordar estudios posteriores de cada uno de estos educandos, así que trabajamos en un proceso de ayudar a lo que es el futuro como tal. En tanto, la escuela debe considerarse como ese ambiente donde convergen tantas ideas, principios, experiencias, creencias, modelos, esquemas mentales, porque dependemos de una comunidad activa. Por lo tanto, también es una organización que tiene sus propios criterios y normas para poder establecer. La educación como hecho social es definida como CRAIX, como la vida en comunidad significa por sí misma un efecto educador. La función educativa de la comunidad es una condición necesaria para desarrollar el alma. En tanto, la educación no solamente se va al desarrollo de los conocimientos pertinentes a cada área. Por el contrario, busca también esforzarse por construir una personalidad, por definir principios, por definir criterios, comportamientos que ayudarán al futuro hombre a relacionarse en la sociedad. Por lo tanto, la comunidad ofrece o posee ya modelos establecidos, considerando entre los más comunes el desarrollo de un lenguaje, normas, hábitos y la moral como producto de esos esquemas sociales que paulatinamente la sociedad se ha construido a lo largo de los años. En función de esta primera parte, estudiantes, los animo a que consideremos qué es la educación hoy en día, por qué la educación podría considerarse como un hecho social e integral y qué relaciones pedagógicas son necesarias para la calidad educativa. En este orden de ideas, cuando hablamos del educando, debemos considerar factores intrínsecos y extrínsecos. En primer orden tenemos los factores orgánicos que giran en torno a la condición de esa persona, de ese niño, de esa niña, de ese joven, adulto, adolescente, en función de sus elementos anatómicos o su condición de salud o la alimentación y abrigo que son indispensables para que él pueda acceder a su derecho a la educación. También es importante considerar que hay funciones específicas que pudieran ayudar o podrían también limitar el desarrollo de las habilidades específicas y en algunas oportunidades requieren de programas para la atención, sobre todo cuando se hablan de bloqueos e interferencias que pueden desfavorecer las condiciones para que un niño se desarrolle integralmente. En este orden de ideas, los aspectos emocionales se consideran en función del educando cuando hablamos de las condiciones
que tiene la interacción familiar o la propia dinámica para ayudar o acrecentar su motivación intrínseca y también la definición de lo que es una autoestima para poder que exista un bienestar y que este niño tenga la disposición para aprender. En tanto, los factores ambientales implican la apertura del docente, las condiciones del espacio, del tiempo, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y la organización de los materiales. En tanto, se piensa o se reconsidera al docente como un mediador de estos procesos que es capaz de conciliar los elementos necesarios para que ese niño realmente se sienta lo más seguro, lo más convencido, lo más motivado para pertenecer a una aula de clase. En función de estos criterios, es necesario considerar de qué manera influyen los aspectos psicológicos en el aprendizaje de un niño, por qué el ambiente escolar es un factor decisivo en la estimulación de los aprendizajes y si los cambios sociales y políticos pudieran incidir en la calidad de la educación. Hablando del currículo, recordemos que es indispensable que tenga pertinencia y también favorezca la contextualización de los contenidos. Por lo tanto, un currículo se considera como la guía que sirve para orientar la práctica pedagógica. Por lo tanto, los proyectos que determine ese docente a desarrollar en su aula de clase o en su espacio donde lleva a cabo su praxis diaria, debe determinar objetivos claros de la educación escolar. Es importante considerar que con el currículo no se pretende la adquisición de nuevos aprendizajes, pero también debe repensarse como ese conjunto de oportunidades que el docente puede ayudar a alimentar a través de su planificación, donde tenga claras intencionalidades o condiciones para que ese escolar se desarrolle personalmente. Por lo tanto, el currículo siempre nos va a responder preguntas claves como el qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Al respecto, cuando hablamos de ese papel, de esa figura que ejerce el docente en la contextualización del contenido, es importante considerar que el docente continuamente debe confrontar y reflexionar en función de ese diagnóstico a las necesidades e intereses que deben poseer esos niños que él está considerando en ese momento, que él está atendiendo. Por lo tanto, en función de esas características, el docente debe verse en la necesidad de planificar a través de la elaboración de planes, programas, proyectos, las diferentes actividades que tengan relación con el análisis de las situaciones del contexto. En tal sentido, es indispensable considerar las condiciones que ofrece el entorno para poder dar apertura a temas que pudieran ser producto de esas inquietudes que manifiestan los estudiantes. Por lo tanto, hablamos de que la dinámica social es realmente determinante para favorecer o limitar las condiciones para el desarrollo de un estudiante. También tenemos procesos de adaptación de contenidos y elementos didácticos, que ya es cuando el docente toma conciencia de lo que es necesario que sus estudiantes aprendan y en función de eso toma en consideración los recursos o medios, objetivos, propósitos, métodos y técnicas para poder establecer una armonía en su propio medio, llegando finalmente luego de la implementación a un proceso de evaluación y volvemos al círculo donde inicia otra vez la confrontación. En tal sentido, mis estimados estudiantes, los invito para que juntos, a partir de sus aportes, podamos seguir construyendo en función de este tema y también puedan dar sus opiniones y argumentaciones en las tareas asignadas a través de este contenido a desarrollar. Muchísimas gracias.